Gracias, Tommy. Sí, seguimos en un ratito con la información deportiva porque ahora nos vamos a trasladar a los números de nuestra economía. Martín Calos es director de Épica Consultores, ya nos ha visitado otras veces. Gracias por haber venido. Por favor, un placer siempre. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Recuerdo que una de las últimas veces que viniste, corregime si no, estábamos hablando del acuerdo que se venía con el Fondo Monetario Internacional y si ahora pasábamos a depender del fondo, ¿no? O volvíamos a ser los hijos del Fondo Monetario o no. Estamos un poco mejor, igual somos confirmados los hijos de los agentes del Fondo Monetario, ahora los tenemos acá. ¿Qué decís? Qué interesante, ¿no? Porque eso fue hace menos de 4 meses. Y mirá todo lo que pasó, ¿no? Fue en mayo, junio. Por eso, y bueno, un poquito antes, quizás un poquito más, pero todo lo que pasó en estos pocos meses, donde ahora, efectivamente, estamos haciendo lo que el FMI nos negoció, ¿sí? Lo que acordamos con el FMI, y no hay otro plan económico. Sí. Este es el plan económico, el que se negoció con el FMI, que es sobre todo un plan de estabilización financiera, lo cual es lógico, es lo que el FMI hace. ¿Sí? No tiene otro objetivo el FMI. Sí. No tiene un objetivo de desarrollo, tiene un objetivo de estabilizar la moneda, la inflación y después vemos. Ahora, el después vemos es la clave porque tenemos que preguntarnos ¿cuándo entonces vamos a empezar a hacer qué plan, ¿sí? para que la producción vuelva a arrancar, el empleo vuelva a arrancar, ¿no? Sí. Mientras tanto, efectivamente, vos me decís, hoy, ¿estamos atados al FMI? Sí. Y no solo hoy, que se está ahora negociando dónde va a abrir su oficina el FMI, incluso se habla de que pueda ser adentro del Banco Central, una oficina dentro del mismo edificio, lo cual es fuerte. Es fuerte. Simbólicamente es fuerte, más allá. Una banderita del Banco Central ahí. Pero igual ya no nos digamos, esta entrevista a la que hacíamos mención al principio, ya no nos la planteamos. No. O sea, si está bien, es lo que hay. Es que es lo que hay. Otra parecida. El gobierno no encontró otra solución, recurrió sorprendentemente rápido. A los 2 años y medio de mandato de Macri ya estábamos pidiéndole al FMI, que se supone que es el último recurso al que acudís, le estamos pidiendo guita. Y todavía después, ahora le estamos negociando más guita, que en teoría ya está aprobado. Ahora en la próxima semana veremos si el FMI efectivamente, el directorio, lo aprueba. Pero ahí está el desembolso mayor que negociamos hace menos de un mes. Pero ahí está la solución, no había otra. Y entonces ahora tenemos que esperar que vengan tiempos mejores con un presupuesto que va a ir al déficit cero, que probablemente se apruebe en el próximo tiempo, suponemos, en el Congreso, si no es esta semana la otra. ¿Podemos pensar en un principio de año mejor o un segundo trimestre del año próximo mejor? Complicado, lamentablemente eso es complicado y tal como decís, el presupuesto hay que entenderlo en relación al FMI, porque de todo el acuerdo con el FMI solo estás cumpliendo una cosa, que es bajar el déficit. Sí. Todo lo demás que decía en su momento del acuerdo original con el FMI, que hablaba incluso hasta de cosas que nunca intentaron cumplir, como puede ser políticas de género. Sí. Nunca hubo ningún avance en ese sentido, pero no se cumplió absolutamente nada, excepto ir bajando el déficit. Por eso el presupuesto es clave para que el FMI te apruebe también su mayor desembolso. Entonces, la pregunta es, bueno, vos me decís, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Podemos arrancar bien? En verdad no, vamos a arrancar mal y eso lo dice el propio gobierno. Vamos a terminar este año con una recesión muy importante, ¿sí? Muy fuerte, que está golpeando mucho a todos los y las trabajadoras de todo el país y a las empresas. Sí. Y la apuesta del gobierno vuelve a ser a un segundo semestre, porque vuelve a ser a que el próximo año termine bien. Fíjate esto, si vos vas a arrancar con arriba de 45% de inflación, ¿no? 47, 48% de inflación, veremos. Y querés terminarlo en 23 el año, implica un descenso importante, a la mitad. Y al mismo tiempo están planeando, digamos, vamos a terminar el año con una recesión importante, también abajo de 2% de caída, y planean que todo el año dé 0,5% de caída. Eso significa que el fin de año estemos recuperándonos. ¿Por qué? Porque la apuesta es que a partir de abril empiece a, como la comparación es este año que fue muy malo, vaya un poquito mejor, no mucho. No se va a sentir todavía, pero tal vez sí los números macros nos pueden indicar una mejora o por lo menos que se paró la caída. Que se paró la caída y ahí tiene mucho que ver la cosecha. Sí. Como no vamos a ver la sequía que tuvimos este año, que fue tremenda, este año hubo un segundo trimestre donde la agroindustria caía 30%. Sí. Una cosa enorme, ¿no? Este año va a recuperar. Solo con eso ya tenés un buen motivo para pensar que haya un rebote. Ahora, ¿va a recuperar algo más? ¿Va a recuperar el consumo? Y mientras el empleo y el salario real no se recuperen, no.
El gasto público va a estar bajando. El propio gobierno dice que el año que viene la inversión privada va a estar bajando. Entonces, todavía la apuesta es que para fin de año pueda haber algún síntoma. Y eso, ojo, pasando la zozobra que siempre marca la elección, las elecciones presidenciales acá siempre te marcan unos vaivenes, que ahí haya alguna posibilidad de recuperar algo. Bueno, pero habrá es que difícil. ver qué pasa, ¿no?, con un año electoral, porque también puede hacer que parte de lo que estamos escribiendo y en el presupuesto, esmerándonos tanto a que se cumpla y a cumplir con el tema del déficit. No sé si vos pensás que es algo alcanzable o no, esa es otra pregunta que te quiero hacer. Si con el tema del año electoral se mueve eso, se modifica, porque muchas veces los políticos dicen, bueno, está bien, pero podemos corrernos un poquito, ¿no? Por ahora parecería que es la lógica inversa, que es por primera vez vamos a tener un año electoral donde el gobierno no salga a gastar como otros años porque el acuerdo con el FMI lo va a impedir. Generalmente pasa esto que decís, año electoral, el gobierno sale a hacer rutas. Es año electoral. Es el año donde se ponen un poco las pilas para hacer obra pública. ¿Pero vos crees que esto no va a pasar esta vez? Es posible que no, simplemente para cumplir con el acuerdo con el FMI. Ahora, ¿qué pasa? Como decís, puede perfectamente romperse o tensionarse un poquito eso. Sí. E igual es muy difícil llegar al déficit cero que prometen, por dos motivos. Punto uno, porque ya la meta es medio tramposa. Es un déficit cero sin contar el pago de intereses de deuda. Sí. El servicio de la deuda va aparte. Sí. Entonces vamos a hablar de déficit igual, por eso necesitamos que el FMI nos preste plata, necesitamos que alguien nos preste plata, y el FMI es el único hoy, porque hay gastos que financiar. Eso por un lado, ¿sí?, que es la parte de la deuda. Pero incluso si nos olvidamos de eso, con un año de recesión profunda, con un año de inflación acelerada, vamos a tener un problema para llegar al cero. Sí. Por ahí nos vamos a acercar bastante, porque el ajuste que está haciendo el gobierno en el presupuesto es muy claro, ajusta mucho el gasto social, ajusta mucho un montón de la obra pública, digo, está ajustando, está proponiéndose ajustar. Entonces es probable que eso te acerque a un déficit cero, a equilibrar ingresos y gastos, pero también te van a caer los ingresos porque la recesión te pega. Y eso es un problema para llegar a déficit cero. Me parece que hay tres protagonistas en la economía, ¿no? El Fondo Monetario, por el acuerdo que tiene que dar el viernes, el presupuesto, que se tendría que tratar el miércoles, y el tercer tema es el campo, que está furioso porque le están sacando cosas que Macri les había dado. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo ves la puja con el campo? Con el campo, digamos, el sector agropecuario, agroindustrial en general, viene golpeado básicamente porque, como decís, le prometieron, era un aliado estratégico para el gobierno de Cambiemos y no le están dando lo que se le había prometido. A ver, tuvieron una quita de retenciones inicial importante, ¿sí?, tanto para las economías regionales como para las grandes producciones cerealeras y oleaginosas. Eso los favoreció. Ahora, en vez de seguir favoreciéndolos, se les retrotrae un poco con estas nuevas retenciones, alguna reevaluación fiscal. Eso es un tema. No es el sector más golpeado en este momento de la economía y es un sector que fue muy golpeado igual por la sequía, no tanto este año por el aumento de costos, que eso golpeó más a otros sectores, como al resto de la industria. Entonces ahí hay un juego, ¿no? No es el sector más afectado, tiene motivos para quejarse porque hay promesas incumplidas. Yo creo ahí que, en definitiva, siempre hay que pensar, bueno, este esfuerzo que se le pide a toda la sociedad ahora y que va a hacer, ojo, va a hacer que en vez de haber bajado los impuestos, este año Macri los va a haber subido y vamos a tener el año con más presión fiscal de nuestra historia. Claro. O sea, nunca Argentina va a haber pagado tantos impuestos como los que prevé pagar en 2019 con la aplicación de todo esto que se agregó. Cuando los impuestos llegan, después nunca se van. Es difícil, ¿no? Lo vivimos con el impuesto al cheque, lo vivimos con, la creación de impuestos es peligrosa. Nada más definitivo que lo transitorio. Tremendo. Es una buena frase. Sí, es muy difícil. Con esta reforma impositiva que se viene, yo te decía al principio, Pablo, habíamos hablado de reforma impositiva el año pasado, cuando se suponía que ya estaba. Ahora con el déficit cero, digamos, hay una nueva reforma impositiva que es lo que se viene como parte del cumplimiento con el acuerdo con el fondo. No sé qué va a pasar con la reforma laboral, ¿eso no entra en el presupuesto? Empezaron a hablar en el coloquio de idea de volver a impulsarla. El proyecto de ley está presentado, no se va a tratar junto con el presupuesto, tiene un tratamiento aparte que seguramente en 2019 vuelva a surgir. No creo que este año, y vamos a ver, porque el ritmo de las elecciones te marca. Es un proyecto muy impopular porque ataca mucho a los sindicatos y a todos los trabajadores y trabajadoras en sus derechos. Si vos sos el gobierno, ¿qué cosa haces distinta? Uy, mucho, realmente mucho, y creo que retrotraerme primero a diciembre de 2015 cuando asumió, porque creo que hay una serie de medidas que se tomaron con una visión ideologizada, ¿no?, muy fuerte, y que había que
charlar con otras miradas para entender de los riesgos. Mucho de lo que pasó este año, de esta crisis que estamos viviendo, fue facilitada por las decisiones de política económica de Cambiemos. Por ejemplo, la flexibilización absoluta de los flujos de capitales. Una cosa es tener un régimen de regulación moderada, razonable. Otra cosa es no tener ninguna regulación como pretendió Cambiemos. Y eso nos generó las corridas cambiarias que tuvimos. Ayudado por el mundo, ayudado por una estructura económica argentina que nunca se discute y que Cambiemos tampoco está modificando. Digamos, todo eso pasó. Pero la crisis tiene que ver también con las políticas económicas de Cambiemos. Y hoy por hoy, lo que yo plantearía para salir de la crisis es: está muy bien que hay que parar la crisis primero para poder pensar un mediano y largo plazo, pero también hay que darle alguna señal a las empresas que hoy están no vendiendo por la recesión, financiándose a tasas imposibles, arriba del 70%, 80% y hasta 100% según qué empresa hablemos. O sea, no venden y se financian carísimo. Entonces hay que darle una señal a las empresas, al sector productivo, a los laburantes de todo el país, de cuándo esto va a empezar a revertirse, cómo, hacia dónde vamos. Eso hoy no existe. Eso, la mirada de mediano plazo y la salida del túnel hoy no está. ¿Es cumplible el presupuesto para vos? Nos quedó pendiente. Mira, ¿es cumplible? Sí, si hay decisión política de bajar el gasto así y si el Congreso lo vota. Lo que hay que entender es que es un presupuesto de ajuste y que va a pegar en muchas necesidades. Necesidades de infraestructura, porque la obra pública va a caer bastante y eso impacta sobre un desarrollo de mediano plazo. Necesidades sociales, porque si bien las jubilaciones le van a estar empatando a la inflación, el resto del gasto social se cae. Todo lo que son planes sociales cae bastante contra la inflación del año que viene. Y de la misma manera vamos a seguir desfinanciando a las universidades nacionales, a la educación, a los hospitales públicos. Son dos rubros de gasto que están cayendo. La ciencia y técnica, que la han golpeado mucho y la siguen ajustando el año que viene. Son temas importantes porque cuando uno se piensa como sociedad, siempre decimos, che, yo quiero educación, quiero ciencia, quiero salud pública, quiero de calidad, ¿no? Y no tenemos un plan para mejorarlas, por ahora las estamos ajustando. Y por lo pronto no parece que esto pueda llegar a cambiar el próximo año. Digamos, este año ya los salarios van a quedar por debajo de la inflación. ¿Podemos pensar que para el año que viene sea distinto, que por lo menos le empaten? Veremos. Para el año que viene este presupuesto tiene pensada la inflación más alta que alguna vez se haya escrito en un presupuesto, 34,8%. 35% de inflación promedio para el año que viene escribe Cambiemos en su presupuesto. A eso le deberían apuntar los gremios para empatarle la inflación si el gobierno cumple en bajarla hasta ahí, que no es poco. Gracias, Martín, por haber venido. Martín Carlos es director de Épica Consultores. Nos quedamos así, pero vamos a levantar, porque, bueno, sí, es la que nos queda. Hay que ponerle energía, ¿no?, para salir de esta situación y creatividad para rebuscársela en estos momentos difíciles. Gracias, Martín, de nuevo.